Para entender lo que hoy está ocurriendo en Guatemala hay que recordar que hace algunos meses estas eran las condiciones que tenían los pandilleros en las prisiones. Este tipo de lujos, estos privilegios son los que hoy están exigiendo. Durante la revisión, las autoridades se encontraron con varios lujos dentro de lo que tendrían que ser cárceles. Sin embargo, al ingresar, se toparon con pequeños apartamentos que tenían lujos con los cuales un reo no debería contar. Se hará una inspección general porque se observa muchos lujos, muchas comodidades. Una piscina, además de 29 televisores, 44 bocinas, 3 teatros en casa, una refrigeradora, 2 impresoras, 6 DVD, un aire acondicionado, 2 Xbox, una computadora, 8 ventiladores, un barreno, varios cables de cargadores, cuchillos, tijeras, puntales. Viceministro calificó esta requisa como un logro más en recuperar el control de los centros carcelarios. Indicó que no tolerará actos de corrupción dentro de los penales. Por esto precisamente se realizaron estos motines, y esto es lo que ellos le llaman derechos humanos, estas condiciones con estos lujos, con estas celdas que parecen más bien mansiones. Ellos intentan doblegar al Estado para que les permita otra vez tener acceso a teléfonos, otra vez tener acceso a este tipo de lujos y las comodidades que hace algunos meses tenían. Pero aunque es correcto que le hayan quitado estos lujos a estos criminales, yo creo que la pregunta más importante es cómo estos pandilleros lograron tener acceso a estos lujos, cómo les permitieron construir estas celdas de lujos a unos pandilleros que supuestamente están pagando una condena. Por eso precisamente es que nos damos cuenta que en Guatemala los criminales se siguen saliendo con las suyas. Seguimos viendo que ellos se sienten con el control absoluto y que no va a pasar nada, que no va a pasar como pasó en El Salvador, porque la justicia sigue estando de su lado. Aquí también podemos ver imágenes claramente de cómo están las cárceles hoy en Guatemala y cómo están ahora en El Salvador, con esta cárcel donde sí se cumple la justicia, una cárcel en donde los criminales no van a pasarla bien y es como un hotel de 5 estrellas. Y eso se logró con una serie de cuestiones, como ya les dije, y uno de los pilares fundamentales fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad, el que ustedes conocen, el CECOT. El CECOT fue vital para la estrategia de seguridad por varias razones. La primera razón es porque nuestras cárceles, al igual que en otros países de Latinoamérica, se habían convertido en universidades del crimen. Ahí lo que había era criminales con privilegios, con internet, con computadoras, con teléfonos celulares, dando órdenes e instrucciones a las organizaciones que entraban prostitutas, subían videos a YouTube de sus fiestas. Ojo, estamos hablando de 2014, ahí están los videos en YouTube, no los ha bajado de YouTube. 2014, 2015, con pandilleros, con prostitutas, bailándoles en fiestas en las cárceles, y ellos grababan y subían los videos a las redes sociales. Los sacaban de la cárcel y los llevaban a ver a la familia, a entrevistas. Ellos controlaban el país. ¿Escucharon todo esto, señoras y señores? Y díganme ustedes si esto no parece exactamente la situación que está pasando en estos momentos en Guatemala. Por eso me gusta recordar que el presidente Arévalo decía que no era la misma situación, que no se podía aplicar el mismo modelo que se aplicó en El Salvador. Suena muy tentador y fácil decir vamos a copiar un modelo de aquí, lo vamos a poner allá, pero el modelo de Bukele lo aplica Bukele a una realidad de una criminalidad que él identifica en su país. Nosotros tenemos otra realidad y aplicamos otro modelo. Pero resulta que en El Salvador pasó absolutamente todo lo mismo que está pasando en Guatemala. Pero el gobierno de Bernardo Arévalo se negaba. El mismo presidente decía que no era la misma situación. ¿Y cómo es posible que un mandatario que está abierto a apoyar a otras naciones y que lo está haciendo tuviera una receta? Porque ya habían vivido todo. Lo mismo que hoy está ocurriendo en Guatemala, y el gobierno de este país se negaba. En un video anterior yo les decía que hay gobernantes de otras naciones yendo a El Salvador a aprender, a pesar de que no tienen la misma problemática. No es la misma problemática de las pandillas, de la MS-13, la Mara 18, tienen otros problemas. Sin embargo, son humildes y saben que si el presidente salvadoreño pudo resolver el problema del país más peligroso del mundo, ¿cómo no va a tener algo que enseñarles? ¿Cómo no van a poder aprender de este líder, señoras y señores? ¿Qué opinan ustedes? Hace algunos meses también se hizo viral un video de uno de estos privados de libertad haciendo un live por TikTok, exhibiendo que tenía dinero, y a ese mismo privado de libertad le encontraron 2 armas. A este mismo privado de libertad se le confiscaron unos teléfonos. ¿Es de qué? ¿A huevo va? Va. ¿Va? No.
Un video difundido en redes sociales ha generado indignación al mostrar a un reo que presuntamente transmitió en vivo desde su celda en la cárcel de Pavón. El hecho reaviva las críticas sobre la corrupción y el control interno en los centros penitenciarios de Guatemala, donde se ha denunciado en repetidas ocasiones el acceso de privados de libertad a teléfonos celulares y otros artículos de lujo. Se indicó la incautación de dinero en efectivo, 4 teléfonos celulares, 2 armas de fuego, latas de cerveza, botellas de licor, aparatos electrónicos y cargadores. Demostrándonos que estas requisas, estas políticas para limpiar las cárceles no están siendo efectivas. Ellos siguen haciendo lo que quieren. La corrupción les sigue permitiendo a ellos tener acceso a estas cuestiones. Y algunos sectores de la política a esto, a este tipo de privilegios, a este tipo de lujos, les llaman derechos humanos. Por esta razón es que algunos organismos salen a alzar la voz para defender a estos criminales. También ha pasado con este criminal El Lobo, el jefe del barrio 18, al que organismos de derechos humanos, organismos que para prevenir la tortura alzan la voz por este criminal. Ahora también tenemos que hablar de un caso que se viene dando desde hace unos días, ya que tras varios días se revelaron detalles de la entrevista que el líder del barrio 18, Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, le dio a los relatores contra la tortura y que se usaron como argumento para ordenar su traslado desde la cárcel Renovación 1. En la entrevista aseguró que está bajando de peso por la comida que le dan, sumado a que asegura tener llagas, que duerme en una plancha de cemento y que considera que su vida corre peligro al estar rodeado de pandilleros. La OPT, por ejemplo, dice que el Lobo está bajo de peso, que está recibiendo comida que no es adecuada, que incluso le han dado comida chuca en la cárcel, que pobrecito no puede convivir con otros pandilleros, sino que lo tienen que tener en un lugar aparte, porque si no lo pueden agredir. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que realmente dejan mucho que desear, tanto por la Procuraduría de Derechos Humanos como por la Oficina para la Prevención de la Tortura. Incluso un informe de la PDH dice que hay escasez de agua, que le va a preguntar a los millones de guatemaltecos y guatemaltecas que no tienen acceso a agua potable hoy en su casa. Pero en el caso propiamente de este delincuente, pues conocido popularmente como El Lobo, pues es una ironía que también el tema de la Oficina de la Prevención de la Tortura y también de la PDH argumente que se están violando derechos humanos o bien que se le está torturando por una circunstancia que están pasando miles de guatemaltecos que están privados de libertad. Millones. Y obviamente la condición por la cual es trasladado es para, recordemos lo que es lo más importante, es para evitar que él siga extorsionando, dando órdenes de sicariato para que mate a otras personas y otros crímenes vinculados al crimen organizado. Que no le gusta la comida que le están dando, que esta comida le está haciendo perder peso, que no le gusta que esté allí encerrado con otros pandilleros, que las condiciones de estas prisiones no son las óptimas para este señor y que esto es una tortura y violación a los derechos humanos, las mismas condiciones en las que están los otros privados de libertad. Este señor, como es un pandillero que se siente todopoderoso, está exigiendo a estas ONGs que intercedan por él para que le brinden una mejor calidad de vida y que le den los privilegios que ellos sienten que se merecen. Privilegios que políticos corruptos, funcionarios corruptos les han permitido y por esto ellos se sienten que se lo merecen. Este tipo de cosas están pasando en las prisiones de Guatemala. Estos son videos de hace algunos meses, demostrándonos que las cárceles en Guatemala no están completamente limpias. Entonces, cuando se intenta hacer cuestiones como esta, intentar jugar a la mano dura, al estilo Bukele, sin tener un plan ni una estrategia, todo sale mal. Se sale de control las cosas, porque ellos, como vimos recientemente, uno de estos señores que estaba haciendo un live TikTok tenía 2 armas. O sea que los criminales en estas cárceles, por culpa de los funcionarios corruptos, tienen acceso a armas. Imagínense ustedes, ¿qué cárcel de máxima seguridad son estas? Si los criminales tienen armas, tienen lujos, pueden hacer lo que quieran. Evidentemente se ha restringido un poco de estos lujos porque debido a lo que se ha evidenciado, los lujos y las mansiones que tenían estos señores, ante la opinión pública hay que jugar a hacerse el fuerte, pero la corrupción sigue ahí, el cáncer en las instituciones penitenciarias sigue allí y sigue facilitándole a los criminales, a los pandilleros armas, teléfonos. Esto es un problema enorme y nos demuestra que no están preparados todavía, que su estrategia simplemente fue ante la opinión pública, jugar a decir que tenían leyes antipandillas y que iban a construir una mega cárcel. Déjenme decirles, señoras y señores, que si construyen la cárcel más moderna, la cárcel más increíble, y continúan allí estos funcionarios corruptos, esto no servirá de nada. Una de las piezas fundamentales de las cárceles que siempre menciona Bukele son estos inhibidores de señal. Esto siempre, cada vez que al presidente Bukele le hablan, le preguntan, le cuestionan de las cárceles, y a todos los que han llevado a cabo este modelo, nos hablan de estos inhibidores de señal, que tumban la señal
señal de los teléfonos. Sobre todo para que no hubiesen comunicaciones. Porque les habrá pasado a ustedes y nos pasaba a nosotros que hacíamos una redada adentro de la cárcel, decomisábamos laptops, ya con nosotros en el gobierno, decomisábamos laptops, celulares, chips, de todo, ¿verdad? Y al día siguiente seguían las comunicaciones, porque decomisábamos algo, pero se escondieron otros y seguían metiendo más. Y al final la solución fue bloquear la señal. Un celular sin señal es un pisapapeles. Entonces le bloqueamos la señal. Usted se acerca al SECOT y ya no hay señal. Más o menos lo que pasó aquí, que veníamos para acá y nos dijeron apaguen los teléfonos, porque si no se les van a bloquear por 5 horas. Bloquear señal. Entonces ya esto se vuelve una isla del mundo. Está aislado del mundo. No hay noticias, no hay información, no hay comunicación de adentro hacia afuera. Esto al parecer no existe en las cárceles guatemaltecas, porque si tenemos a privados de libertad haciendo lives de TikTok, exhibiendo la impunidad y la corrupción del modelo penitenciario guatemalteco, al parecer no tomaron en cuenta una de las recomendaciones fundamentales del modelo Bukele, algo que siendo yo un simple youtuber que no ha tenido contacto con ninguno de estos expertos que ha puesto en marcha el modelo Bukele en El Salvador, lo sé porque hay cientos de videos que nos dicen esto. Y lo que se demuestra aquí, señoras y señores, es que la corrupción ha podido más, que no ha habido ningún tipo de estrategia, que lo que debieron hacer es haber ido a El Salvador, pedir asesoría, tener un plan y no simplemente jugar ante la opinión pública de que serían fuertes, tenían mano dura, pero seguirían siendo los mismos corruptos que permitirían que los criminales se salgan con la suya, como lamentablemente estamos viendo incluso que el sistema de justicia está favoreciendo a los criminales, no le está imputando los cargos de terrorismo, está evadiendo la justicia y vemos que estos organismos de derechos humanos salen a alzar la voz por estos criminales y esperemos que los políticos guatemaltecos se pongan del lado correcto, que se decidan en hacer las cosas como se deben y acabar con la corrupción en las cárceles para que estos criminales no vayan allá y sigan operando, no vayan allá y sigan teniendo acceso a armas que son peligrosas porque hacen estos motines que ya vimos. Señoras y señores, ¿qué opinan ustedes de esto? Así era como vivían los pandilleros y estos son los lujos que están exigiendo. Por esta razón han sido estos motines que han sido realizados en cárceles donde no son cárceles de ninguna máxima seguridad, tienen acceso a armas, tienen acceso a teléfonos y esto está pasando debido a que hay enorme corrupción en estos sistemas penitenciarios. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenos su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.